Desde joven siempre he tenido espíritu emprendedor. Crecí en un hogar humilde, pero con valores sólidos que me enseñaron la importancia del esfuerzo y el compromiso. A mis 30 años, me veo como un hombre consumado en algunos aspectos. Soy dueño de un próspero negocio de joyería, construido con arduo trabajo junto a mis 2 hermanos. Sin embargo, mi logro personal se vio ensombrecido por una confusión emocional que nunca hubiera imaginado enfrentar. Mi esposa Ana, de 27 años, siempre ha sido mi inspiración. Nos conocimos en un evento benéfico que organizó mi familia y fue amor a primera vista. Su inteligencia y pasión por los libros me cautivaron de inmediato. Nos casamos hace 4 años, en contra de los deseos de algunos familiares que pensaban que todo iba demasiado rápido. Pero para nosotros el tiempo parecía irrelevante ante la certeza de que estábamos destinados el uno para el otro. Ana siempre tuvo un gran sueño: abrir una cafetería que combinara sus dos pasiones, el café y la literatura. Quería crear un espacio donde la gente pudiera sentirse bienvenida, rodeada de libros y aromas de café recién hecho. Entonces, cuando compartió esta idea conmigo, supe que quería ayudar a hacerla realidad. Después de todo, no era solo su sueño, sino también una oportunidad de construir algo juntos. Con el éxito de mi negocio, financiar el café no fue un problema. Elegimos un lugar en uno de los barrios más concurridos y sofisticados de la ciudad, una gran inversión, pero creímos que valdría la pena. Cuando se abrieron las puertas, el lugar se convirtió en un éxito casi inmediato. Las mesas siempre estaban llenas de gente leyendo, trabajando en computadoras portátiles o reuniéndose para mantener conversaciones inspiradoras. Ver la sonrisa de Ana mientras gestionaba cada detalle fue una de las mayores satisfacciones de mi vida. Sin embargo, no todo fue perfecto. Conforme fueron pasando los meses, comencé a notar cambios sutiles. Nuestras noches de cine se volvieron más raras. Las conversaciones que antes estaban llenas de planes y sueños ahora eran breves, muchas veces interrumpidas por mensajes o llamadas urgentes. Pero me convencí de que era solo el estrés del nuevo negocio. Después de todo, Ana parecía realizada y eso era lo más importante para mí. Sin embargo, un nombre empezó a aparecer con una frecuencia inesperada: Iván. Era un cliente habitual de la cafetería, un hombre aparentemente misterioso, al que Ana describió como alguien educado, encantador y culto. Aunque a menudo hacía comentarios sobre sus clientes, algo en el tono en el que hablaba de Iván me hacía sentir incómodo. Intenté alejar esos pensamientos, diciéndome a mí mismo que eran solo mi imaginación. Pero, poco a poco, las piezas empezaron a encajar. ¿Por qué estaba tan emocionada al hablar de él? ¿Por qué parecía más interesada en compartir los detalles de sus conversaciones con Iván que cualquier otra cosa en nuestras vidas? ¿Estaba sucediendo algo más que no estaba viendo? Esta duda empezó a carcomerme. Después de todo, ¿hasta dónde llegarías para hacer realidad el sueño de alguien a quien amas? ¿Mi esfuerzo por apoyar a Ana había creado algo más profundo que un simple café literario? Y lo más importante, ¿hasta qué punto puedes confiar en la persona con la que eliges compartir tu vida? Todo empezó a hacerse más evidente una noche de marzo, cuando Ana llegó a casa con un brillo en los ojos y una sonrisa que parecía sacada de una novela. Comenzó a contarme cómo Iván había reseñado un libro que ella amaba y cómo parecía comprender profundamente los temas y emociones de la historia. El entusiasmo me pareció extraño, pero decidí no decir nada. Después de todo, a Ana siempre le ha apasionado la literatura y ha conectado fácilmente con otras personas que compartían esta pasión. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas historias sobre Iván. Habló de su nacionalidad: era serbio, recién llegado a la ciudad, de su elegancia al vestir y hasta del encantador acento que tenía. Con cada detalle que Ana mencionaba, sentía que un malestar crecía dentro de mí. No eran solo celos, era algo más profundo, como si mi instinto me advirtiera de un peligro inminente. Una vez mencionó casualmente que Iván se había quedado en el café hasta el cierre y que habían hablado de sus dificultades para adaptarse al país. Parecía perdido, sin amigos ni familiares a su alrededor. Según Ana, él era solo un cliente que buscaba una conexión humana. Pero algo en la forma en que describió las interacciones me hizo dudar de esta inocencia. Mi duda comenzó a convertirse en obsesión. Empecé a observar a Ana más de cerca. Noté que empezó a vestirse más para ir al café, eligiendo ropa que solía guardar para ocasiones especiales. El móvil, que antes siempre estaba tirado sobre el sofá o la mesa, ahora estaba constantemente boca abajo, como si quisiera ocultar algo. Un día decidí sorprenderla en el café. Le traje el almuerzo que le gustó y me presenté sin avisar.
Cuando llegué, el lugar estaba lleno, pero incluso en medio del movimiento, mi mirada se dirigió directamente a un rincón donde ella estaba sentada con Iván. Se rieron juntos, inclinándose hacia adelante como si estuvieran en un mundo aparte. Mi corazón se hundió. Aunque no pasó nada físico, la intimidad entre los dos era evidente. Cuando Ana me vio, su sonrisa se congeló por un momento antes de recuperarse. «Amor, qué sorpresa», dijo, levantándose y dándome un rápido abrazo. Iván me saludó cortésmente, con un firme apretón de manos y una sonrisa que parecía inofensiva. Pero por dentro sabía que algo andaba mal. Cuando salí del café ese día, comencé a cuestionarlo todo. ¿Estaba exagerando? ¿Podría ser que Ana simplemente estuviera siendo amable con un cliente solitario? ¿O fue este el comienzo de algo que podría destruir nuestro matrimonio? Las semanas siguientes trajeron más pruebas de que mi intuición era correcta. Ana empezó a llegar tarde a casa, con excusas de que el café estaba demasiado lleno o que necesitaba cerrar la caja. Una noche, cuando le pregunté directamente sobre Iván, se sintió visiblemente incómoda. Dijo que era solo un amigo y que no tenía motivos para preocuparme. Pero la forma en que evitó mi mirada y cambió de tema me dijo lo contrario. El momento decisivo fue cuando llegó a casa con un ramo de flores. Eran rosas hermosas, de esas que parecen muy caras y provienen de floristerías elegantes. Le pregunté de dónde venían y ella respondió con una extraña sonrisa. «Ah, son de Iván. Compró un ramo para el cumpleaños de un compañero de trabajo, pero le sobraron algunas flores. Pensé que fue amable de su parte dármelas». Mi mente explotó. ¿Qué clase de hombre regala flores a una mujer casada, sobre todo sabiendo que está casada? Más importante aún, ¿qué tipo de mujer acepta este tipo de regalo y no tiene ningún problema con él? Cuando enfrenté a Ana, ella se rió y dijo que estaba exagerando, que Iván era simplemente un tipo educado y que debía confiar en ella. Pero ¿cómo podemos confiar cuando toda la evidencia apunta a lo contrario? Empecé a pensar en todas las noches que pasé trabajando hasta tarde, tratando de construir una vida cómoda para los dos, mientras ella parecía estar invirtiendo sus emociones en otra persona. Aún así, traté de racionalizarlo, diciéndome a mí mismo que tal vez era solo una amistad y que estaba dejando que traumas pasados afectaran mi juicio. La gota que colmó el vaso llegó 2 semanas después. Ana llegó a casa a las 10 de la noche, mucho después del horario habitual. Estaba radiante, casi flotando por la habitación mientras me contaba la aventura que había tenido. Dijo que había llevado a Iván a conocer el centro de la ciudad, le mostró las atracciones turísticas e incluso cenó con él en un restaurante que siempre había querido visitar, pero que, según ella, era demasiado caro. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté por qué consideraba apropiado pasar tanto tiempo con él y su respuesta me dejó sin palabras. Es como un personaje del libro, alguien que necesita ayuda para encontrar su camino. Y, sinceramente, creo que comprende partes de mí que tú nunca entendiste. Esas palabras seguían resonando en mi mente. Después de todo lo que hice por Ana, después de todo el apoyo y sacrificio, ella todavía pensaba que alguien a quien apenas conocía podía entenderla mejor que yo. Fue en ese momento que me di cuenta de que algo más estaba pasando, algo que ella no estaba dispuesta a admitir. Después de esa noche, mi desconfianza se convirtió en una angustia insoportable. Ana parecía más distante que nunca y cada detalle de su comportamiento apuntaba a algo que no estaba dispuesta a confesar. Sabía que si quería respuestas, tendría que buscarlas por mi cuenta. Comencé a observarla más de cerca, prestando atención a las pequeñas cosas que antes no había notado. Ana comenzó a salir de casa siempre bien arreglada, luciendo prendas que antes solo usaba en ocasiones especiales. Sus horarios se volvieron impredecibles y su excusa siempre fue el café, inventarios, reuniones con proveedores, capacitación a los empleados. Pero, cada vez que llamaba al café, uno de los encargados respondía y decía que Ana estaba ocupada o fuera un momento. Un día decidí dar un paso más audaz. Salí temprano del trabajo sin previo aviso y caminé hasta la cafetería, estacionando en una calle cercana desde donde tenía una vista clara de la entrada. Esperé allí durante más de 1 hora, tratando de ignorar la ansiedad que crecía dentro de mí. Entonces los vi a ambos. Ana e Iván salieron juntos, caminando uno al lado del otro, riendo como si fueran viejos amigos o algo más. Entraron en un restaurante cercano, un local pequeño y discreto, de esos a los que uno va cuando no quiere llamar la atención. Mi corazón se aceleró. Sabía que necesitaba pruebas concretas antes de confrontarla, así que les tomé algunas fotos entrando al restaurante.
Fue doloroso verla con otro hombre, pero al mismo tiempo esas imágenes me dieron la fuerza que necesitaba para enfrentar la verdad. Decidí que ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Esa noche, cuando Ana llegó a casa, yo estaba esperando en la sala. Le pregunté directamente dónde había estado y, sin siquiera pestañear, respondió que había estado en el café resolviendo problemas de inventario. Mi enojo comenzó a crecer, pero mantuve la calma. Le pregunté si había salido con Iván y ella se rió nerviosamente y dijo que estaba siendo paranoico. ¿Por qué sospechas tanto? Es solo un cliente y solo intento ser amable con él. Sabes que así soy, me gusta ayudar a la gente. Fue entonces cuando mencioné el restaurante. La sonrisa desapareció de su rostro y se sintió visiblemente incómoda. Intentó desviarse, diciendo que debía haberlo visto mal, que era una coincidencia. Pero sabía que estaba mintiendo y eso solo fortaleció mi determinación de descubrir toda la verdad. En los días siguientes comencé a investigar con más detalle. Esperé hasta que Ana estuviera profundamente dormida para coger su celular, algo que nunca imaginé que haría. Encontré mensajes de Iván que iban mucho más allá de la simple amistad. Hubo largas conversaciones sobre libros y filosofía, pero también bromas internas, declaraciones de cariño y hasta fotos de los dos juntos en lugares que Ana nunca menciona. Algunos mensajes eran más explícitos y sugerían que habían pasado tiempo juntos de una manera que no dejaba dudas sobre lo que estaba pasando. El dolor de leer esos mensajes fue indescriptible. Sentí que cada palabra era una puñalada en el pecho. Pero al mismo tiempo, esos mensajes eran la prueba que necesitaba. Ya no era una cuestión de desconfianza o paranoia. Ana estaba teniendo una aventura. Al día siguiente, decidí confrontarla con las pruebas. Esperé hasta que ella estuvo en casa y pedí hablar. Coloqué mi celular sobre la mesa y mostré algunos de los mensajes que había encontrado. Su rostro se puso pálido y comenzó a balbucear disculpas. No es lo que parece. Él es solo un amigo. Nunca quise hacerte daño. Pero ya era demasiado tarde para poner excusas. Sabía que incluso si ella dijera que lo sentía, nada podría borrar lo que había sucedido. Le pregunté cómo podía traicionar nuestra confianza de esa manera, después de todo lo que hice por ella, después de todos los sacrificios que hicimos para hacer realidad su sueño. No lo sé, dijo con lágrimas en los ojos. Creo que me perdí. Me hizo sentir especial como no me había sentido en mucho tiempo. Esas palabras fueron un golpe final. Ana no parecía arrepentida por lo que había hecho, solo triste porque la habían descubierto. Fue en ese momento que me di cuenta de que nuestro matrimonio había terminado. Después de todo esto no había vuelta atrás. En los días siguientes, Ana intentó todo para salvar la situación. Sugirió terapia de pareja, prometió cortar todo contacto con Iván e incluso dijo que vendería el café si eso ayudaba. Pero para mí ya era demasiado tarde. Cada vez que la miraba, lo único en lo que podía pensar eran en los mensajes, las mentiras y el tiempo que pasó con Iván mientras yo trabajaba para apoyar nuestro futuro. En medio de este caos, decidí que necesitaba proteger mis intereses. Consulté a un abogado y comencé el proceso de separación. Afortunadamente, nuestro matrimonio tenía un acuerdo prenupcial claro que me protegería financieramente. A pesar de todo, sabía que necesitaba mantener la cabeza fría y actuar estratégicamente. Mientras yo lidiaba con los aspectos prácticos del divorcio, Ana seguía intentando convencerme de que le diera otra oportunidad. Dijo que había cometido un error, que todavía me amaba y que haría cualquier cosa para recuperar mi confianza. Pero sus palabras se sintieron vacías. Sabía que ella estaba más preocupada por el café y el impacto que nuestra separación tendría en su reputación que por nuestra relación. En medio de todo esto, Iván desapareció. Quizás se dio cuenta de que la situación se había vuelto insostenible, o quizás Ana finalmente cortó el contacto con él. Pero llegado ese momento eso ya no importaba. El daño ya estaba hecho y supe que tenía que seguir adelante. El momento del enfrentamiento final era inevitable, y por mucho que me preparara para ello, nada podía aliviar el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Después de días de silencio y tensión en casa, decidí ser directo, sin andar con rodeos. Ya había comenzado el proceso de divorcio, pero quería que Ana supiera exactamente cómo me sentía y el impacto de sus decisiones. Era un sábado por la tarde y Ana estaba en el café. Me subí al auto y conduje hasta allí, decidido a afrontar todo de frente. Cuando llegué, el lugar estaba lleno, como siempre, pero algo parecía diferente.
Las conversaciones de los clientes parecían amortiguadas por mi propia respiración, que se hacía más pesada a cada paso hacia el mostrador. Allí estaba Ana, hablando con un cliente, sin notar mi presencia. Esperé hasta que terminó de responder y luego la llamé por su nombre. Cuando me vio, su rostro cambió de inmediato. Era como si supiera que no estaba allí para tomar un café informal o una visita sorpresa. Antes de que pudiera decir algo, pedí hablar en privado. Ella dudó, pero aceptó y me llevó a la parte de atrás, donde estaba la pequeña oficina del café. Cerré la puerta y fui directo al grano. Lo sé todo, Ana. Los mensajes, las fotos, las noches que pasaste con Iván. Lo sé todo. Ella se quedó helada y sus ojos se llenaron de lágrimas casi al instante. Por una vez, no hubo excusas ni intentos de negarlo. Ella simplemente bajó la cabeza y empezó a llorar. No sé qué decir. Me equivoqué. Sé que te lastimé, pero no sé cómo solucionarlo. ¿Para reparar? Mi voz temblaba, tanto de ira como de dolor. No hay forma de arreglarlo, Ana. Destruiste todo. Nuestra confianza, nuestro matrimonio, todo lo que construimos juntos. Intentó justificarse diciendo que nunca quiso que las cosas llegaran a este punto, que se sentía sola y desconectada y que Iván había llenado un vacío que no sabía cómo afrontar. Pero para mí, sus explicaciones sonaron más a excusas que a un verdadero arrepentimiento. ¿Estaba solo? Estuve trabajando todos los días, apoyando ese café que tanto deseabas. Hice todo por ti, Ana, y elegiste traicionarme a cambio de una fantasía. Ana siguió llorando, rogando por una segunda oportunidad, pero yo sabía que no había nada más que decir. Lo único que quería era salir de allí, dejar atrás ese capítulo y seguir adelante con mi vida. Antes de irme, dejé claro que nuestro matrimonio había terminado. Le mostré las pruebas que tenía, explicándole que ya había iniciado el proceso de divorcio y que no había vuelta atrás. Intentó discutir, diciendo que todavía me amaba y que juntos podríamos superar esto, pero sus palabras ya no tuvieron ningún impacto en mí. De camino a casa sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por finalmente sacarlo todo, pero tristeza por ver terminar de una manera tan dolorosa una relación que creía que sería para toda la vida. Los días siguientes fueron un torbellino. Ana intentó todo para convencerme de que renunciara al divorcio. Ella enviaba mensajes, aparecía en mi trabajo e incluso intentaba involucrar a amigos en común para que intercedieran en su nombre. Pero mi decisión estaba tomada. Cada vez que pensaba en los mensajes entre ella y Iván, la traición emocional y física, sentía que mi decisión era la única posible. Entonces llegó el día en que Ana fue notificada oficialmente sobre el divorcio. Decidí que la mejor manera de hacerlo sería públicamente, sin ocultar nada. Contraté a un alguacil para que entregara los documentos en el café, durante las horas pico. Quería que ella entendiera que las consecuencias de sus decisiones eran inevitables. Ese día lo miré desde lejos, al otro lado de la calle. El oficial entró al café, caminó hasta el mostrador y le entregó el sobre a Ana, diciendo en voz alta y clara que eran los documentos del divorcio. El silencio se apoderó del lugar. Los clientes miraban con curiosidad y los empleados parecían sorprendidos. Ana permaneció inmóvil, sosteniendo el sobre con manos temblorosas. Pude ver la vergüenza y la desesperación en su rostro desde lejos. Cuando finalmente abrió el sobre y vio los documentos, su rostro se contrajo por las lágrimas. Corrió hacia atrás, dejando confundidos a clientes y empleados. El impacto de ese momento fue suficiente para mostrarles a todos que el cuento de hadas que ella intentaba mantener se había desmoronado. Pero el enfrentamiento no quedó ahí. En los días siguientes, Ana intentó recuperar el control de la situación. Me llamaba constantemente, a veces llorando, a veces atacándome por destruir su vida. Incluso dijo que estaba siendo cruel, que debería darle otra oportunidad. Pero sabía que esas palabras estaban motivadas más por el miedo a perder su estabilidad financiera que por el amor verdadero. La última conversación que tuvimos fue definitiva. A mi casa vino Ana que, vale recordar, compré antes de casarnos y que nunca estuvo a su nombre para intentar convencerme de hablar. Esta vez fui yo quien definió los términos. Tú tomaste tus decisiones, Ana. Ahora debes afrontar las consecuencias. No hay nada más que discutir. Ella me miró con lágrimas en los ojos, tal vez dándose cuenta de que esta vez no daría marcha atrás. Fue la última vez que la vi en persona. Después de unos días, una sensación de alivio comenzó a invadirme,
aunque el dolor todavía latía en algún rincón de mi corazón. La siguiente fase sería volver a encarrilar mi vida. Aunque el divorcio todavía estaba en proceso, sabía que la peor parte ya había pasado. Ana había dejado mi vida y ahora todo dependía de cómo reconstruiría lo perdido. El café, que tanto idolatraba, empezó a afrontar dificultades económicas poco después del escándalo. Sin el apoyo que le brindé, y con su reputación empañada por la historia que inevitablemente se difundió, el movimiento colapsó. Los clientes habituales comenzaron a buscar en otra parte, e incluso sus leales amigos del club de lectura parecían haberse alejado. Me enteré, a través de amigos en común, que Ana estaba luchando por mantener el negocio a flote. Pero sabía que ese café, que se sustentaba no solo con mi dinero sino también con mi apoyo emocional, nunca sería tan exitoso sin mí. Mientras ella enfrentaba las consecuencias de sus decisiones, yo también estaba cambiando. Empecé a centrarme en lo que realmente importaba, mi familia, mi trabajo y, lo más importante, yo mismo. Mis hermanos, que habían notado mi cambio de humor en los últimos meses, se unieron para apoyarme. Trabajar junto a ellos en el negocio de la joyería se ha convertido en una especie de terapia, ayudándome a redescubrir mi pasión por lo que hacemos. A pesar del traumático final del matrimonio, me di cuenta de que había importantes lecciones que aprender. Aprendí a escuchar más mis instintos, a valorar mi propia felicidad y a no dejar que mi dedicación a los demás me haga olvidarme de mí mismo. También me permití volver a soñar, algo que parecía imposible durante las semanas más oscuras. En cuanto a Ana, la última vez que supe de ella fue a través de un breve y amargo mensaje, enviado desde un número desconocido. Había perdido su café y no podía soportar los altos costos sin mi ayuda. El mensaje era una mezcla de acusaciones y arrepentimiento, pero no respondí. Sabía que no había nada más que decir. Cada uno de nosotros seguía un camino diferente y el mío finalmente me llevaba a un lugar de paz. Un día, mientras caminaba por el barrio donde estaba ubicado el café, vi que el lugar estaba cerrado. Las ventanas estaban cubiertas de periódicos y el cartel de alquiler colgado en la puerta me pareció el fin de una era no solo para el negocio, sino también para esa parte de mi vida. No me sentí enojado ni triste. Simplemente seguí mi camino, sintiendo que había dejado atrás ese peso. Ahora mi vida está enfocada en construir un futuro mejor. Tengo planes de expandir nuestro negocio de joyería a nuevas ciudades e incluso estoy considerando volver a la escuela, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Aunque todavía llevo las cicatrices de lo sucedido, me doy cuenta de que son parte de lo que soy ahora, alguien más fuerte y consciente. Para aquellos que ya han pasado por algo similar, tengo un mensaje: nunca pierdas de vista quién eres. No importa cuánto inviertas en alguien, nunca olvides invertir en ti mismo. A veces las personas que amamos nos decepcionan, pero eso no define nuestro valor. Somos más que los errores de otras personas. Deja tu comentario a continuación y comparte tu opinión. Y, si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias como esta, y hasta la próxima.